Bueno, muy buenas tardes y de verdad agradecerle la oportunidad que nos dan como Poder Judicial de participar en este importante congreso para exponer algunos detalles generales. No queremos entrar en muchísimo detalle del propio fondo del Poder Judicial, sino detalles generales en el marco del tema que ustedes están manejando hoy. Doña, ¿le ayudarlo? No sé dónde está la computadora. Ahí ya pasó. Gracias. Muy rápidamente quería comentar, marca la presentación. En los sistemas de pensiones que hay, que muy bien don Miguel los explicaba de forma muy precisa. Muy rápidamente quería comentarles, bueno, que tenemos 3 sistemas de pensiones: el sistema de reparto puro, el sistema de individual y el sistema de reparto mixto o combinado. El de reparto puro es simple y sencillamente el sistema no contributivo que tiene la caja, donde las personas se coticen o no, mejor bien que no cotizan, se les da una asignación de asistencia social. Entonces, independientemente del monto que ellos participaron o no, cuando adquieren cierta edad, el Estado costarricense les da un apoyo económico. Está el sistema de individual, que es el que todos tenemos y conocemos, que es el famoso ROP, ¿verdad?, o los FCL de las operadoras de pensiones privadas, donde nosotros cotizamos un monto y cuando nos retiramos, la operadora nos dice, bueno, Carlos, en su caso particular, usted tiene X cantidad de millones, se los vamos a devolver en un solo trato, se los devolvemos en un periodo de tiempo determinado. Cuando esa reserva a mi nombre se agota, ya yo no tengo derecho a esperar ningún dinero más de ese fondo. Y está el sistema mixto o combinado, que es el sistema que opera la Caja del Seguro Social y bajo el esquema también que opera el sistema del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, que ahorita voy a tratar de explicarlo con un poquito más de detalle. El sistema mixto combinado tiene también pilares, tiene un soporte económico y tiene una identidad propia, que es básicamente un fondo solidario, como se explicaba. Estamos en un contexto de seguridad social y la pensión o el retiro, el derecho al retiro digno, es parte de esos beneficios que ofrece el Estado costarricense. Entonces, el principio que sustenta el fondo de pensiones, en el caso particular del Poder Judicial, y creo que el de la Caja también, es un principio de solidaridad. También queríamos mencionarles, y lo voy a hablar muy rápidamente ahora, porque son cifras a veces un poco cansadas, sobre todo para ustedes que no es el área de su especialidad, el tema de los estudios actuariales, ¿verdad? Hay una serie de precisiones que deben manejar los actuarios a la hora de definir esos montos. Bien lo explicaba don Miguel, que dependiendo del actuario, dependiendo del enfoque o la filosofía que tenga la persona que hace el estudio, varían así los años de crisis o los años donde los actuarios recomiendan que se deben tomar medidas un poco más fuertes. Lo explicaba hace un momento al inicio, Marcos, que básicamente el sistema costarricense tiene 3 pilares. Se habla de un cuarto pilar, pero básicamente manejamos 3 pilares en el sistema de seguridad social costarricense cuando hablamos de fondos de retiro, que en primer pilar, que es el básico, que es donde está la Caja del Seguro Social, está el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, está el Magisterio y también está un fondo especial de los bomberos. Un segundo pilar, que son los sistemas de pensiones complementarias obligatorias, ¿verdad?, como el famoso ROP. También el ICE y algunos bancos estatales tienen fondos privados especiales de retiro. Y finalmente, el tercer pilar está constituido por los fondos voluntarios, ¿verdad?, que ya no son obligatorios, sino que las personas valoran que tomar de su ahorro que generan mensualmente y buscar un fondo complementario. Cuando hablamos de fondos de pensiones de reparto combinado, como el caso del Poder Judicial o de la misma Caja del Seguro Social, deberíamos de pensar de que tienen 3 sustentos básicos o 3 pilares en los cuales se sustentan esos fondos. El tema que tiene que ser un tema de justicia, ¿verdad?, que la pensión que vamos a recibir cada una de las personas estén en función de los años cotizados, del monto salario promedio, ¿verdad?, de los ingresos que obtuvimos, porque consecuentemente, de proporción a nuestro salario, va a ser también los aportes que hacemos a ese fondo. En algunos sistemas se da un premio por postergar la jubilación. Si yo quiero los requisitos jubilatorios y deseo seguir trabajando, normalmente los sistemas tienen un premio para esto.
También hay un castigo o una disminución por adelanto, ¿verdad? Cuando una persona se tiene que retirar antes de los parámetros preestablecidos, el sistema establece un castigo que se ve en una reducción directa del monto de asignación a su pensión o jubilación. El sistema combinado tiene que ser solidario, que eso es un tema muy importante. Aquí se establece que debe haber un mínimo y un máximo de pensión. En el caso particular del Poder Judicial tenemos claramente establecido un mínimo que se dice que cuando una persona se incapacita de forma absoluta y permanente, no se le puede otorgar menos de la tercera parte de su salario. Obviamente ese mínimo varía dependiendo de las condiciones laborales de cada compañero judicial. Y existía un máximo que en el año 2006, si mal no recuerdo, fue derogado por la Sala Constitucional porque había sido, de acuerdo con la Sala, por una errónea técnica legislativa, había sido referenciado con otro sistema, que era el de los diputados, y consecuentemente no guardaba proporcionalidad con el sistema propio del Poder Judicial. Entonces la Sala le ordena al Consejo Superior, ordena que es necesario que se establezca un tope máximo para la jubilación y que se haga con base en un estudio actuarial. Precisamente en el 2012 se contrata un estudio actuarial y el actuario recomienda un tope que va incluido en el proyecto de ley que se mandó a la Asamblea Legislativa recientemente. Tal vez aprovechar para hacer la aclaración de que, a diferencia de la Caja del Seguro Social, la Junta Directiva que tiene la potestad de variar las condiciones jubilatorias, en el caso del Fondo del Poder Judicial, eso está por reserva de ley, entonces obviamente la Corte Plena, como jerarquía institucional, no tiene la potestad de cambiar condiciones jubilatorias, y el tema del tope es un requisito que debe ser cambiado mediante ley, y por eso ya se envió un proyecto a la Asamblea Legislativa en ese tema. También se debe haber un trato diferenciado para pensiones por invalidez total y permanente, ¿verdad? Hay reducciones, tal vez no le digamos castigos o sanciones porque nadie decide incapacitarse o sufrir un accidente, pero sí se establece una reducción en proporción al tiempo de servicio y a la edad que tiene la persona al momento de sufrir la invalidez permanente. También se dice que es solidario porque los beneficios, la pensión o la jubilación en el caso del Poder Judicial es trasladada a los beneficiarios, que pueden ser esposa, hijos o incluso padres. También se habla y que es necesario que un sistema tenga como parte de sus pilares de salud económica y financiera que sean razonables, de manera que el cálculo de la pensión represente una parte importante de la proporcionalidad de los años laborados. En el caso del Poder Judicial, les comento, tiene un defecto de diseño estructural, que es que las personas, cuando nos accedemos al retiro con la ley actual, se nos toman los últimos 2 años de salario como referencia para calcular la pensión. Obviamente eso hace que las pensiones sean un poco más elevadas de lo que deberían ser y consecuentemente tiene una afectación económica para el fondo. En el proyecto de ley que se mandó a la Asamblea Legislativa se establece, tal y como lo citan los actuarios, que el plazo mínimo para referenciar el salario sean 10 años y no sean los últimos 2, porque sucede mucho en el Poder Judicial, ¿verdad? Que, como ustedes bien lo saben, la carrera formal y común en la institución es el derecho. Entonces, muchos compañeros que durante 28 años de servicio ocuparon puestos en otras áreas de trabajo, logran graduarse como abogados y terminan trabajando como jueces, fiscales y defensores y tienen un aumento sustancial en su salario. Eso les permite generar un aumento diferenciado en su retiro, en su pensión, en su jubilación. Entonces, consecuentemente, eso tiene una afectación para el fondo y precisamente es uno de los temas que se establecen como corrección. También se establecen porcentajes y edad de pensión a los beneficiarios y también aquí les comento, bueno, que el último tema se habla de que el número de veces que debe ser razonable un tope de pensión. En este caso deben haber mínimos y máximos, si se dice que la pensión máxima no debería superar más de 12 veces la pensión mínima, que en nuestro caso actualmente sí está sucediendo eso y es algo que se pretende corregir. Siguiendo con este sistema de reparto, algunas características muy generales que creo que son comunes en ambos sistemas de retiro, tanto de la Caja del Seguro Social, la IBM, como el del Poder Judicial. Se deben cumplir edades, requisitos de afiliación, como son la edad de los años cotizados. El monto de la pensión es proporcional al salario promedio, a la edad y a los años cotizados.
se aplican principios solidarios, ¿verdad? Que en principio los que aportan más colaboran con la pensión de los que aportan menos, y para eso es el tope, para que las personas que aportan, que tienen mejores salarios, no se lleven todo su aporte, sino que parte de su aporte pase a fortalecer el sistema para las personas que aportan menos. Para la sostenibilidad económica de los fondos se dice que deben haberse principios de cálculo actuarial de seguro privado. ¿Y qué es esto? Tal vez, si me permiten, me voy a extender un minuto en este tema. Los sistemas de fondos de pensiones, al final de cuentas, se parecen muchísimo y tienen el mismo principio económico y financiero de un seguro. Cualquiera de nosotros, cuando compramos un vehículo y lo queremos asegurar, lo primero que nos dice la entidad aseguradora es, bueno, su vehículo vale 20 millones, la probabilidad de que se lo roben, la probabilidad de que sufran una pérdida total es X, entonces le establecemos una prima y usted nos va a pagar una suma de dinero mensual o semestral, y nosotros nos comprometemos que en caso de que el vehículo se lo roben o tenga una pérdida total o daños menores, nosotros le vamos a cubrir esos daños o esa pérdida. El INSS no lo hace porque nos quiere mucho, no lo hace porque es muy solidario, sino porque ellos tienen un principio económico que miden que la prima les va a permitir, ante la eventualidad de un siniestro, que nosotros pagarnos el vehículo, pero en proporción a la cantidad de gente que paga seguro, si no le roban el carro, que no se accidenta, a ellos les genera una ganancia. Entonces, los seguros también tienen estudios actuariales que les dice cuál es la prima que se debe cobrar para asegurar vehículos, casas o incluso los seguros de vida, ¿verdad?, que muchos tenemos, para la probabilidad de que una persona fallezca, etcétera. Y con los fondos de jubilaciones y pensiones sucede algo muy parecido. Los estudios actuariales lo que nos vienen a decir es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona fallezca? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sufra una incapacidad absoluta y permanente? ¿Y a qué edad debe retirarse la persona para que el seguro o para que la pensión sea proporcional sus aportes a los ingresos que va a obtener una vez retirado? Esos modelos se aplican tanto en fondos privados como los que uno puede contratar directamente, como las pólizas de vida o incluso con los fondos de seguros. Entonces los actuarios dicen que el enfoque debe ser parecido para garantizarnos esto. Obviamente, si somos estrictos y aplicamos solo estudios actuariales de ese tipo, ningún fondo tiene soportabilidad económica a lo largo del tiempo, porque uno de los principios del fondo es que sea solidario, ¿verdad? Yo no es que aporto para retirarme solo yo, como lo haría en una operadora de pensiones privadas, sino que estoy aportando, creando un fondo solidario que permita que otras personas también se jubilen, y incluso uno de los principios que tiene este modelo es el de la tasa de sustitución de las personas. En este momento yo soy un empleado activo del Poder Judicial y con mis aportes se genera un fondo, se crea un fondo que permite ante eventualidades pagar las pensiones en curso de personas que trabajaron y que se jubilaron antes de mí. Eventualmente sucederá que cuando yo esté jubilado, las personas que ingresan al Poder Judicial con sus aportes no solo le dan soporte a sus reservas, sino que le darían soporte a las pensiones en curso, en este caso a la mía, si fuera de ese tema. Entonces, por eso les digo que el tema de solidaridad que es fundamental y hay que separarlo de un modelo totalmente económico de un modelo totalmente privado. ¿Cuáles ventajas tienen los sistemas de reparto como el que estamos hablando, Poder Judicial? Básicamente, bueno, que hay un financiamiento generacional, exactamente eso que les comentaba. Las personas que vienen detrás mío van a aportar parte de mi pensión, así como yo estoy aportando dinero para que eventualmente le hagan frente a pensiones en curso. Hay un tema importante que tiene garantía del Estado, ¿verdad? Y algunas personas, ahora que está en boga el tema de los fondos de pensiones, que al Poder Judicial han dado mucho interés los medios de comunicación, se nos ha cuestionado que si nosotros renunciaríamos a la garantía estatal, dado que decimos que el fondo es sostenible. Bueno, ese es un tema de seguridad social. Nosotros no podemos, y podríamos decir públicamente que sí, sabiendo que no es posible, no podemos renunciar al aporte estatal, porque al final de cuentas muchas de las garantías y de las obligaciones y administraciones del fondo vienen establecidas por el Estado costarricense. Entonces, el trabajador no estamos en la misma capacidad para enfrentar los embates que se generan por cambios de política económica, por cambios en la economía en general, y entonces estaremos castigando al trabajador con el tema de la garantía estatal. En este caso, digamos, uno de los beneficios es que hay garantía estatal, por supuesto. Desventajas, son muy vulnerables a decisiones políticas de las administraciones de turno, bien lo decía don Miguel hace un rato, ¿verdad? Cuando la economía costarricense era netamente agrícola, las condiciones del IBM eran unas, cambia la economía, nos transformamos en una economía de servicios, una economía más abierta,
somos más vulnerables a los cambios en el mercado internacional, y eso tiene afectación en la contratación laboral del país y tiene afectación en los fondos de retiro. Hoy casualmente se está discutiendo, y en la mañana se comenzó a discutir por parte de la Asamblea Legislativa el tema propio del Poder Judicial, y entonces si la Asamblea Legislativa le impone al Poder Judicial no crecer en cantidad de plazas, esa cantidad de plazas que se reduzcan al Poder Judicial o los salarios que se reduzcan por anualidades, etcétera, tendrá una afectación directa en el fondo, porque al fondo los aportes llegan en proporción a la cantidad de personas y en proporción a los salarios que recibimos los empleados judiciales. Obviamente son muy vulnerables estos temas, las expectativas de vida cambian rápidamente. Hace unos años hablábamos de que en Costa Rica la esperanza de vida era de 65, llevamos por 78, 82 años según algunos análisis que han hecho, y cuando hablamos de esperanza de vida residual pasamos sobre encima de los 85 años. Consecuentemente los fondos de jubilaciones y pensiones tienen que irse ajustando a la esperanza de vida de la población. Obviamente hay un desfinanciamiento y quiebra si no se toman las medidas oportunamente por las autoridades políticas. En el caso del Poder Judicial tenemos la gran limitación de que las medidas no pueden ser tomadas al interno, tienen que ser tomadas a través de la Asamblea Legislativa. Entonces obviamente se hace un poco más lento sus procesos. Bueno, ¿y qué se requiere para un fondo combinado? Una adecuada administración, personal capacitado y valoraciones actuariales de forma periódica. ¿Cuáles son los soportes para hablar un poco de la solidez o la permanencia o solvencia de los fondos? Bueno, ¿cuáles son las condiciones para que un fondo sea sano? Primero, bueno, con los aportes, ¿verdad? Trabajadores, patrono y Estado. La distribución de beneficios asignados, bueno, básicamente eso se refiere a cuántas personas, a qué edad se jubilan las personas, si los beneficiarios reciben el 100% o una forma parcial de estos beneficios, el número de años que deben trabajar para jubilarse, etcétera. También un tema fundamental es el patrimonio. Hay fondos en Costa Rica que no tienen un patrimonio o una reserva propia, sino que son con cargo al Estado. El IBM y el Poder Judicial tienen un patrimonio propio que se ha creado a través de los años. No quiero entrar en muchos detalles porque ustedes han estado en este congreso y en la mañana una compañera del Poder Judicial, Nasira, directora del Departamento Financiero Contable, dio una explicación de las cifras que maneja el fondo del Poder Judicial hoy. Pero sí es importante que tengamos claro que el patrimonio del Poder Judicial ronda ya prácticamente los 370.000 millones de colones, que ha ido creciendo de forma reiterada. Solo para que se den una idea, en los últimos 2 años ha crecido 60.000 millones de colones. Entonces eso le permite, digamos, darle una solidez económica a las pensiones a futuro, ¿verdad? Entonces el patrimonio es fundamental, y un tema importantísimo que nos lo recalcan los actuarios, lo decimos los economistas y lo dicen los financistas, es el tema de los rendimientos que generan los fondos de pensiones, porque así como los aportes que damos los trabajadores, el Estado y el patrono son muy importantes, y los rendimientos que generan estos fondos que manejan patrimonios son fundamentales para garantizar la salud financiera y actuarial de un fondo. Y en eso quería nada más extenderme muy rápidamente y sin darles muchas cifras, pero para que vean, digamos, cómo se afecta efectivamente un fondo por los rendimientos. Por ejemplo, los fondos de capitalización laboral, ¿verdad? Los ROB, el FCL, que cada uno los tendrá en bancos privados o públicos, y los fondos de reparto sí coincidimos en que la rentabilidad se obtiene mediante la colocación de la reserva en el mercado financiero a diferentes plazos y condiciones conforme a las políticas, y básicamente todos procuran un incremento en su patrimonio a través de los rendimientos que se generan por tasa de interés y por ganancias de capital, ¿verdad? Básicamente esas son operaciones que se hacen en el mercado financiero, puede ser nacional o extranjero, para tratar de que los fondos sigan incrementándose. Aquí debemos reconocer, y creo que se han subsanado muchos de esos temas, incluso dudé presentar esta idea pero me parece que con fines más que académicos, más que informativos académicos, que ustedes vean cómo se puede mejorar o desmejorar un fondo de retiro con base en los rendimientos. En otros fondos la rentabilidad está determinada por intereses y ganancias de capital. En el caso del Poder Judicial, básicamente ganancias de capital. ¿Y qué es esto? Cualquiera de nosotros, y para hablarlo así en moneda sencilla, cualquiera de nosotros tenemos 100.000 colones y vamos a un banco estatal o privado y decimos, tengo 100.000 colones, quiero ahorrarlo, y vemos en estas
paredes ponen unas urnas con datos, ¿verdad? Tasa de interés 3 meses 3%, 4 meses 5%, etc. Vamos y decimos, bueno, lo quiero un año, me pagan el 7%, me voy contento con el título, lo guardo debajo del colchón y dentro de un año exactamente regreso al banco y me devuelven los 100,000 colones más el rendimiento del 7%, ¿verdad? Eso es lo que hace una persona, digamos, que maneja poco el tema financiero, pero que tiene una capacidad de ahorrar y va y recibe un interés. Resulta que en el Poder Judicial hasta el año 2012 hacíamos exactamente lo mismo, ¿verdad? No llegábamos con 100,000 colones, llegábamos con 100 millones o 1,000 millones, pero éramos tomadores de tasas de interés en los bancos estatales. Las operadoras de pensiones no hacen eso. Las operadoras de pensiones van al mercado bursátil, ven en las pantallitas cómo se está moviendo el mercado hoy, ve cuáles títulos están pagando mejores rendimientos y salen y compran esos títulos. Hoy compré un título que valía 100, lo compré en 95, entonces tengo una ganancia de capital de 5 colones y además me gano la tasa de interés. Pero resulta que mañana, por alguna razón del mercado financiero, el título ya no vale 95, vale 105 y yo lo compré en 95, entonces salgo mañana y lo vendo y en lugar de ganarme 5 colones, dentro de un año me gané 10 colones vendiéndolo el día siguiente. Bueno, eso hacen las operadoras de pensiones privadas, eso tengo entendido que hace el magisterio también, y en el Poder Judicial no lo estábamos haciendo porque era una política muy conservadora, y con el respeto que me merecen ustedes, que en su mayoría son abogados, obviamente no es su campo de acción, no es su campo de trabajo, y en el Poder Judicial teníamos el problema de que muchas de las decisiones de tipo bursátil eran tomadas por abogados, entonces les asustaba cuando les hablaban de cambios en el mercado, les asustaba cuando les hablaban de cambios en tasas de interés, en cambios de precios, de que uno pueda comprar un título hoy y venderlo mañana aun cuando no estuviera vencido, y ese tipo de situaciones que podrían ser desconocidas para la mayoría de los administradores del Poder Judicial generaba cierto temor. Entonces, consecuentemente, eso afecta la administración de estos fondos. Hay unos títulos que se negocian en el mercado costarricense que se llaman unidades de desarrollo, son títulos de unidades de desarrollo, las famosas TUDES. Los otros fondos tienen muy pocas o casi nada de TUDES. El fondo del Poder Judicial tiene una gran cantidad de esos títulos. Se compraban certificados a plazo, que eran básicamente lo que hacíamos, lo que les decía, ir a los bancos y comprar títulos, y eso genera tasas pasivas. Otras instituciones manejan tasas activas. No están aquí personas representantes del Magisterio Nacional, pero por ejemplo el Magisterio Nacional con su fondo de pensiones tiene una política mucho más agresiva que el Poder Judicial, porque ellos realizan créditos directos a los empleados, prestan para vivienda, invierten en proyectos de inversión diferentes a títulos valores y le generan obviamente lo que se llaman tasas activas. ¿Qué son tasas activas? Lo que usted y yo pagamos en el banco cuando vamos a pedir un préstamo, ¿verdad? Esas son tasas activas para los bancos. Tasas pasivas es cuando uno va al banco con 100,000 colones y quiere ahorrarlos y le dicen le pagamos un 3, un 4, un 6% anual. Entonces obviamente hay una diferencia importante entre lo que usted y yo le pagamos a un banco cuando pedimos un préstamo y lo que el banco nos paga a nosotros cuando llegamos con nuestros ahorros, ¿verdad? Entonces esas diferencias algunos fondos las logran materializar y el Poder Judicial se ha quedado un poco rezagado en ese tema. Sobre esto, no voy a leerlas todas, pero aquí hay opiniones del gerente financiero y de operaciones del gerente general del BN Vital, donde hacen una serie de críticas a cómo en el Poder Judicial administramos los fondos. El auditor interno del Poder Judicial también hace una serie de observaciones de que básicamente es un poco lo que les decía, que el Poder Judicial maneja sus inversiones con tasas pasivas, no con tasas activas, lo que genera una menor ganancia. No realizamos ganancias de capital porque compramos los títulos y los guardamos. Somos muy lentos en tomar decisiones financieras. Las personas que toman las decisiones no son expertas en materia bursátil y consecuentemente son un poco más medrosas o más temerosas o más conservadoras en este tipo de inversiones, y todos esos movimientos económicos obviamente afectan los rendimientos del fondo y la reserva del fondo. El señor Edgar Robles, que no está presente hoy, también ha hecho unas observaciones que dice que el Poder Judicial manejamos el dinero de forma ultraconservadora. Compramos un título que se vence en 10 años y lo guardamos en una caja fuerte, y a los 10 años una alarma nos despierta y nos dice el título se venció, vaya, cámbialo, ¿verdad? Y no generamos ningún movimiento con ese dinero, y obviamente eso genera una gran afectación en nuestro fondo. Se recomienda, como lo hacen otros fondos de pensiones, prestar dinero a los empleados para soluciones de vivienda, para consumo, como lo hacen otros fondos de retiro, que no lo hace el Poder Judicial. Y también se menciona que es necesario tener equipos de expertos de inversiones, de riesgos y administrando el fondo de pensiones del Poder Judicial. ¿Por qué esto? Y aquí ya casi termino.
¿Por qué esto? Si ustedes ven ahí lo que está en color rojo, es en que los títulos que se invierten en el Estado costarricense, básicamente el Ministerio de Hacienda y instituciones financieras públicas. Todo esto, la parte superior del cuadro lo que nos muestra es en qué invirtió, por ejemplo, el IBM durante el año 2011, 12 y parte del 13 sus títulos. Ven que es muy parecido a lo que invierte el Poder Judicial. Un 97% de las carteras coinciden en lo que invierte el IBM y lo que invierte el Poder Judicial. Somos instituciones estatales administradas obviamente por funcionarios públicos y entonces somos mucho más cautelosos a la hora de invertir el dinero de los fondos de retiro. Este cuadro presenta en qué se invierten los dineros de las operadoras de pensiones. Vean que ellos solo invierten alrededor de un 65% en el Estado, e invierten en el sector privado 18, 16%, invierten en emisores extranjeros, mientras que el Poder Judicial, en el caso particular nuestro, no tiene ese tipo de inversiones, ¿verdad? Entonces, cuando comparamos las carteras, la parte superior con la cartera del Poder Judicial, nosotros andamos por un 80% de lo que ellos invierten en el Estado costarricense y el otro 20% ellos lo logran invertir en instituciones privadas. Al ser bancos y muchas de esas operadoras de pensiones las operadoras de pensiones son sociedades anónimas, muchas son obviamente bancos son dueños de ellas, pero entonces lo manejan con un carácter privado, entonces con personas expertas en mercado de valores que les permite generar mayores rendimientos en sus inversiones. Vean, este es un detalle, por ejemplo, para el año 2013 el Poder Judicial obtuvo sobre su fondo un rendimiento real de 2.72%, mientras que las operadoras de pensiones anduvieron por encima del 10%, hay algunas del 15, 16, 17%. Cuando comparamos el promedio del mercado financiero que se invirtió en pensiones, solo las operadoras de pensiones tuvieron un rendimiento promedio del 14%, pero si les metemos al Poder Judicial, les bajamos el promedio a un 13%. Bueno, vean las grandes diferencias que se generan en esto. Y cuando hablamos de fondos tan grandes como el del Poder Judicial, un punto en tasa de interés representa 3.700 millones de colones. Entonces, es importante el tema de los rendimientos, porque un punto en tasa de interés representa más que un punto de aportes para los empleados en su fondo. Y muy rápidamente, ya para cerrar, quería hablarles de qué hacen los estudios actuariales, que es un tema que se menciona muchísimo en la prensa. Sale regularmente don Edgar Robles diciendo que el fondo del Poder Judicial está quebrado, que el fondo del IBM está quebrado y que hay que tomar medidas fuertes. Incluso a principios de enero la SUPEN decía que el fondo del Poder Judicial tenía que desaparecer y trasladar a las personas que estábamos activas a la Caja del Seguro Social a cotizar al IBM, y a los que ya estaban jubilados que se los trasladáramos al Estado costarricense para que el Estado les siguiera pagando sus pensiones. Bajo este esquema de la SUPEN, basado en estudios actuariales, es importante tener claro que los estudios actuariales lo que hacen es una proyección a muy largo plazo, de 50 hasta 100 años, ¿verdad? Entonces, como todas las proyecciones, tienen que ser muy precisas, porque a través del tiempo se difuminan excesivamente y entonces pueden generar algún problema de estimación. Los estudios actuariales permiten identificar causas que originan los desequilibrios, y también son una muy buena herramienta cuando se hacen bien para asesorar a la administración de los fondos a tomar decisiones. Yo quería, sin presentarles nombres para no jugar con el honor de ninguna persona, comentarles que en el Poder Judicial desde el año 2000 al año 2012 se han hecho una serie de estudios actuariales que nos han dejado muchísimas dudas. Por ejemplo, en el año 2002, el estudio actuarial que se hizo con corte el 2001, presentó solo en los primeros 2 años diferencias en la estimación de ingresos por 5.600 millones de colones. Entonces, cuando vemos los estados financieros del fondo contra lo que decía el estudio actuarial que iba a pasar, había una diferencia en ingresos por 5.600 millones de colones. Y tal vez, no sé si el ejemplo ustedes lo verán válido, pero cualquiera de nosotros que hemos utilizado un foco, sabemos que tenemos un foco con un bombillito de este tamaño, y cuando lo enfocamos en una pared, la luz se hace muy grande, ¿verdad? Entonces el diámetro del foco era 1 centímetro y logramos ampliarlo
a 2 o 3 metros cuando iluminamos una pared. Bueno, con los estudios actuariales pasa lo mismo. Si nosotros en el primer año cometemos un error de 5.600 millones, cuando eso lo multiplicamos, no se va sumando todos los años, sino que se va elevando al cuadrado, se va haciendo exponencial el tema. Entonces sucede como con las luces de los focos, ¿verdad? Que el error es de ese tamaño, pero en 10 años es así, y en 100 años tenemos una pantalla de cine, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros consideremos que los estudios actuariales, aunque se dice que los hacen matemáticos, y es cierto, los actuarios son matemáticos, pero en ese tema no se vuelve una ciencia exacta, porque está basada en supuestos y en parámetros y en variables. Entonces, en los estudios actuariales sucede que 2 más 2 no siempre es 4, puede ser 4.15, 4.25, puede ser 3.85, pero no siempre da 4. Entonces, a veces se nos vende la idea al público de que los estudios actuariales son una ciencia exacta y no necesariamente funciona de esa forma. En el 2006, siguiendo con los ejemplos, se estimó para los intereses, que los intereses, en el 2006 se recibe un informe actuarial del Poder Judicial y se dice que los intereses en el 2007 van a ser de 6.428 millones de colones. 6.428 millones de colones. Resulta que cuando vemos los estados financieros del año 2005, estamos hablando del año anterior al estudio actuarial, los intereses fueron de 23.647 millones y en el 2006 fueron 27.545 millones de colones y en el 2007 superaron los 30.000 millones de colones. Vean las diferencias tan importantes que se dan en las estimaciones de 6.000 a 23.000, 27.000 y hasta 30.000 millones solo el año siguiente. Entonces, este tipo de situaciones nos generan muchísimas dudas sobre la credibilidad o asertividad que tienen los estudios actuariales. En el 2008, los ingresos solo para el 2009 fueron subvaluados en 13.336 millones de colones. Y estas son cifras revisadas, avaladas por el Departamento Financiero del Poder Judicial, por la Auditoría Interna del Poder Judicial y por la misma Contraloría General de la República. No estamos hablando de estimaciones, sino de datos reales que ya han sido confirmados y que están en la historia financiera. No quiero darle malas noticias a don Miguel con el tema de Melinsky, Pellegrini y Asociados, ¿verdad? Que les va a hacer el estudio a ellos, ¿verdad? Pero esta empresa nos hizo un estudio a nosotros en el año 2012 y también generó diferencias importantes. Y básicamente, les comento, él decía que él entregó el estudio actuarial con corte a diciembre 2011, lo entregó en julio 2012. Y dijo que para julio 2012 ya los ingresos del fondo eran insuficientes para cubrir las pensiones en curso. Entonces, que vamos a tener que comenzar a comernos las reservas a partir del año 2012. Lo cual les decía que eso, gracias a Dios, esta empresa también no acertó en sus estimaciones. Y resulta que solo en 2 años las reservas aumentaron en más de 60.000 millones de colones. 29.000 millones en el año 2012. Casi 31.000 millones en el 2013 y entonces ya pasamos de 309.000 millones cuando Melinsky hizo el estudio a 370.000 millones, que es aproximadamente el monto que tenemos hoy. Consecuentemente ya no genera muchas dudas pensar que la estimación al primer año ya que eran catastróficas, apocalípticas, vienen y generan diferencias de ese tipo. A raíz de las discusiones que tuvimos con esta empresa argentina, se contrató a un actuario costarricense, Raúl Hernández González, y quien hizo también un estudio actuarial afinando algunas de las variables, y por eso les decía que desgraciadamente cuando hablamos de estudios actuariales 2 más 2 no siempre es 4. ¿Y por qué? No quiero extenderme mucho en ese detalle, pero tal vez como cultura general es importante que ustedes lo manejen. Cuando se hace un estudio actuarial hay que considerar la población activa, la población jubilada, la edad de las personas que están trabajando, la edad en que ingresaron a trabajar, el número de hijos, si son casados, solteros, en unión libre, etcétera, si sus padres están vivos o no, la esperanza de vida de esas personas, el monto de los aportes, etcétera. Son una serie de variables que vienen a afectar esto. Cuando la firma argentina viene a hacer el estudio para simplificar sus estimaciones, lo que decide es suponer que todos los empleados judiciales estamos casados y tenemos 2 hijos. Resulta que la población judicial solo el 30% está casado y el promedio de hijos es uno por persona, y además estimó que los empleados judiciales que trabajamos en el 2011 éramos 13.000 personas cuando en realidad éramos 11.000. Entonces él viene y jubila 13.000 personas en lugar de jubilar 11.000 en sus proyecciones. Consecuentemente eso tiene un impacto importante en las estimaciones que ellos hacen. Este es un diagnóstico, solo me queda 1 minuto, entonces voy a correr.
Eso es un diagnóstico que hacen los dos estudios actuariales. Hay diferencias. Melinsky dice que el fondo comenzaría a comerse las reservas en el año 2026. El actuario costarricense Hernández dice que eso podría ocurrir en el 2059, siempre y cuando no se tome ningún tipo de medidas. Los supuestos actuariales que les decía, ¿verdad? La composición familiar y demás, son las diferencias, son las variables que generan diferencias en los dos estudios actuariales de la firma argentina con la del costarricense. Y solo para ilustrar, quería mostrarles que en los estudios actuariales el tema del rendimiento de las inversiones es fundamental. Ahí marqué en rojo la tercera columna, donde dice un 3%. Si suponemos rendimiento del 3%, Melinsky llevaba al fondo que llegaría hasta el 2026, el señor Hernández dice que llegaría hasta el 2059, pensando en una población abierta. Y si lográramos mejorar los rendimientos, el año de crisis de los fondos se va posponiendo. Entonces, entre los temas de sustentabilidad de los fondos, de seguridad de los fondos, una variable fundamental, más allá de los aportes, más allá de los beneficios, más allá de la de retiro, son los rendimientos que podemos lograr los fondos en esos temas. Finalmente, solo a manera de conclusión, decirles que el fondo, de acuerdo con los estudios sectoriales, tiene una vida de hasta el 2059, no está quebrado, las reservas actuales superan los 369.000 millones, los intereses superan los 24.000 millones, los aportes que hacemos los empleados llegan a 52.000 millones, y eso genera un superávit anual de alrededor de 31.825 millones de colones. Y tal vez solo para cerrar, algo que se ha dicho mucho en la prensa, que los empleados judiciales tenemos un fondo de retiro de privilegio, lo cual no necesariamente es cierto, y yo diría que no es cierto. Nosotros los empleados judiciales aportamos 4 veces lo que aporta cualquier trabajador a la Caja del Seguro Social. Solo para que se den una idea de estos temas, si alguien gana 1 millón de colones y es empleado que aporta al IBM, le corresponde aportar 26.700 colones por mes al IBM, mientras que si es empleado judicial tiene que aportarle 110.000 colones mensuales al fondo nuestro. Entonces, consecuentemente, como el ejemplo que les da de los carros y los seguros, si estamos aportando 4 veces más que lo que se aporta al IBM, consecuentemente creemos tener todo el derecho de tener una pensión superior, aunque no es 4 veces superior a la de la caja, ¿verdad? Pero no guarda esa proporcionalidad, es mucho menos, pero sí es un fondo que los trabajadores hemos ido constituyendo alrededor de 75 años. Y finalmente el Fondo del Poder Judicial fue constituido en el año 39, y el de la Caja que nació en el año 44, cuando los empleados judiciales ya teníamos fondos, no existía el IBM, de ahí que por eso siempre hemos tenido fondos aparte, y que hasta hoy ha sido un fondo solvente, con capacidad para autosostenerse, y que es un fondo rentable. Obviamente, como todos los fondos, bien le decía Miguel, hay que ir haciendo ajustes, no vamos a encontrar nunca un actuario que nos diga que un fondo va a durar 500 años, 300 años o 100 años, porque las condiciones de la población cambian, las condiciones laborales cambian, las condiciones salariales cambian, y consecuentemente los fondos se tienen que ir ajustando a través del tiempo. Este es un detalle de las pensiones en curso, pero es demasiada información. Les agradezco muchísimo y espero no haberlos aburrido.